Hola hermanos, qué alegría poder hablar con ustedes hoy día que es Día Mundial del MAP. Día Mundial del MAP. ¿Qué es MAP? MAP es Ministerio Adventista de las Posibilidades. Un ministerio que está enfocado en las potencialidades, las posibilidades de la gente. Y no mirando apenas solamente sus discapacidades. Mira, ¿cómo convertir la iglesia en un lugar especial de acogimiento, de atención, de respeto a toda la gente? Porque muchas veces nosotros no recibimos bien un sordo, una persona ciega, una persona con discapacidad física, una persona con trastorno. ¿Por qué no hacemos eso? Porque son más gente, ¿no? No es por eso, es porque muchas veces no tenemos conocimiento para hacerlo. Entonces la iglesia en 2022 puso en nuestro manual de iglesia este ministerio para que sea un movimiento que involucre toda la iglesia en una mirada distinta, una mirada especial a toda la gente. Mira, porque muchas veces una persona sorda no viene a la iglesia. ¿Por qué no viene? Porque no hay un intérprete. ¿Por qué un ciego no viene? Porque no hay buenas condiciones para que pueda locomoverse. ¿Y por qué no viene una persona con una silla de ruedas? No viene porque es casi imposible accesar a la iglesia. Entonces, ¿cómo podemos arreglar las cosas, coordinar los proyectos para que toda la gente se sienta bien atendidas? Y no solo la gente, personas que imaginamos que tengan discapacidad, pero también, por ejemplo, una persona que está en duelo. ¿Cómo atenderlo? Alrededor de la comunidad, de la iglesia, hay mucha gente que va a pasar por eso, adentro también. Entonces, tenemos una linda mensaje de esperanza para las personas que están sufriendo por la muerte de un ente querido. ¿Cómo podemos hacerlo? Sería interesante. Tenemos una verdad tan linda y muchas veces nos quedamos callados. Una persona que está ahí cuidando de su pariente, de su familiar, porque hubo un accidente, hubo una enfermedad que se quedó ahí acostado en la cama por todo el tiempo y tiene que cuidar, y nosotros podemos apoyarlo, traer un poquito de aliento a esta persona para que pueda salir. Y la iglesia, por ejemplo, cuidar de ellos, los huérfanos, niños en estado de vulnerabilidad. ¿Cómo podemos apoyarlo, ayudarlo? Mira, este departamento, este movimiento, este ministerio que el MAP quiere apoyarnos para que tengamos una mirada diferente, una mirada inclusiva, la mirada de Dios, para que nuestro discurso sea práctico, para que nuestra teología sea viva y para que nuestra vida sea una bendición a toda la gente. Entonces, en tu iglesia, ahí donde estás, que tú puedas tener una mirada distinta y convertir el MAP en un ministerio fuerte, poderoso, transformador y misionero. Un fuerte abrazo, me diga muchísimo. Hasta pronto. Feliz sábado, queridos hermanos. Un gusto poder saludarla a cada uno de ustedes. Hoy es el Día Mundial del Ministerio Adventista de las Posibilidades, MAP. Nuestro querido pastor, ¿cierto?, nos envió este mensaje para poder transmitirlo a todas las iglesias. Primero que todo, ¿qué es el MAP? Tengo acá, ¿cierto?, para pasar la diapositiva. Vamos a ver si nos funciona. Ahí está. ¿Qué es el Ministerio Adventista de las Posibilidades? El Ministerio Adventista de las Posibilidades de la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene como objetivo principal promover el respeto y la inclusión de todas las personas en su comunidad. Acá, esta es la familia del MAP, ¿ya? Se intenta representar a cada área que tiene el ministerio y las vamos a ver a continuación. Son varias. Vamos a ver, si me ayudan atrás mejor, por favor, a pasar las diapositivas. Vamos a ver la siguiente. Las áreas que tiene el ministerio son las siguientes. Tenemos el Ministerio Adventista de Sordos, ¿ya? Para atender a las personas que son sordas o que presentan baja auditividad, ¿ya? Está el Ministerio Adventista de las personas con discapacidad física o movilidad reducida. Está el Ministerio de las personas que cumplen el rol de cuidador. Está el Ministerio Adventista de Ciegos,
Ministerio Adventista para las personas que están viviendo algún duelo. Ministerio Adventista para personas que tienen algún diagnóstico de salud mental, y también entra lo que es bienestar en esta área. Y por último está el Ministerio Adventista de personas en vulnerabilidad o huérfanos. Como se pueden dar cuenta, el Ministerio Adventista de las Posibilidades abarca muchas áreas, ¿ya? No es específicamente a un diagnóstico, no es específicamente a las personas que están en duelo, abarca muchas áreas. Y para esto nosotros queremos conocer la realidad de nuestra Iglesia Central de Concepción, por lo que se hizo un formulario. Siguiente, por favor. Así que ahí, si lo pueden escanear, también tengo una clase que me va a ayudar a repartir el formulario de forma física, ¿ya? Ahí la clase número 11 nos va a ayudar a repartir el formulario de forma física para aquellos que no pueden escanearlo o presentan alguna dificultad. Nosotros queremos conocer y atender las necesidades de nuestra iglesia. Entonces, primero necesitamos saber con qué contamos en nuestra membresía. Se van a prestar unos lápices que por favor necesitamos que los puedan devolver después. Hermanos, si alguno que está aquí presente presenta baja visión o es ciego, los amigos de la clase número 11 los van a ayudar amablemente a responder este cuestionario. Así que no duden en solicitar la ayuda. Ahí, una vez contestado, ustedes se lo devuelven ahí a la persona que tengan más cercana. ¿Qué queremos saber con esto? ¿En qué área usted se encuentra hoy? ¿Y cómo podemos suplir esa necesidad? Vamos a dar ahí unos segunditos para que escaneen el código QR y para ir respondiendo el formulario. Los amigos que hoy nos ven desde la transmisión, igual respondan el formulario. También queremos saber cuál es la actualidad de ustedes hoy en día. Bien. Vamos a ir pasando a lo central. Nuestra historia bíblica de hoy se encuentra en 2 de Samuel 9, para que puedan ir buscando, ¿cierto?, ahí en sus Biblias. Y para esto vamos a pedir la presencia del Señor antes de introducirnos en el tema central. Los invito a inclinar sus cabezas para orar. Señor, en este momento te entregamos este tema que está dedicado a la Iglesia Central de Concepción y a las personas que nos están viendo a través de la transmisión. Que el mensaje que hoy se quiere entregar, las personas lo puedan comprender. Que podamos comprender la inclusión a través de ti, Señor. Quédate con nosotros en tu dulce nombre. Amén. Bien, hermanos, vamos a ir entonces al libro de 2 de Samuel, capítulo 9. Yo no sé acá si ustedes conocen la historia de Mefiboset o saben quién es. Vamos a hablar de este personaje de la Biblia. Mefiboset era hijo de Jonatán. Jonatán era hijo del rey Saúl. Bien. Y tengamos presente que Jonatán era muy amigo de David. Y hoy día vamos a ver la bondad de Dios a través de David. Leamos por favor en 2 de Samuel, capítulo 9, versículos del 1 al 4. Ahí me pueden acompañar leyendo sus Biblias. Dice así: David preguntó: ¿queda alguno de la casa de Saúl a quien yo pueda favorecer por amor a Jonatán? Había un siervo de Saúl llamado Siba, a quien llamaron ante David. El rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. Y el rey le preguntó:
¿queda alguien de la casa de Saúl a quien pueda yo favorecer por amor a Dios? Siba respondió: aún queda un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey preguntó: ¿dónde está? Siba respondió: en Lodebar, en casa de Maquir, hijo de Amiel. Cuando David asumió el trono de Israel, buscó hacer el bien a quienes lo odiaban. Buscó a alguien de la familia de su mayor enemigo. Podría haber ordenado exterminar a todos, pero en lugar de eso lo trató como si fuera su propio hijo. David hace una pregunta: ¿queda aún alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrarle bondad? Y aquí es donde se representa la bondad de Dios a través de David, la búsqueda de la bondad. También nos presenta, y recordemos que había un compromiso de David con Jonatán, había una alianza. Ellos prometieron cuidarse también en su descendencia. Y por eso David buscaba a Mefiboset. En esa época, el tener una discapacidad era sinónimo de ser rechazado por la sociedad. Y en épocas antiguas, igual no tan lejanos a nosotros, también ha sido así. Cuando ha nacido un niño con discapacidad, sea cual sea la discapacidad, ha sido marginado hasta de su familia. Ha sido abandonado, y Mefiboset en este caso era marginado por la sociedad, por su familia. Él no tenía un lugar en el reino de Saúl, en el reino de Jonatán. Él fue exiliado de su hogar. Cuando David envía a Siba a buscar a Mefiboset, y Siba le va a contar: ¿sabes que el rey David te está llamando? Porque quiere mostrarte su bondad. Pónganse en este escenario. ¿Cómo creen que lo tomó Mefiboset? Él prácticamente estaba condenado a muerte, primero por su discapacidad y segundo por ser familiar del rey Saúl. Él no tenía nada que hacer en el reino. Imagínense a Siba llamando a su puerta y diciéndole que el rey lo llamó a llamar, que él lo necesita en el palacio. Él pensó que era el último día de su vida. Yo me imagino, él se despidió de sus seres queridos, de su familia, y yo creo que fue el viaje más angustioso que hizo Mefiboset, desde su casa hasta el palacio. Para él era su último día de vida. Vamos a dejar en pausa la historia de Mefiboset para ver cómo termina. Algunos ya saben. Vamos a ver unos ejemplos más de inclusión que salen en la Biblia. Siguiente, por favor. Y me voy a detener en uno en particular. Tenemos a Moisés. No vamos a leer su historia, pero se encuentra en Éxodo 3, 10 al 12. Moisés tenía una característica. Moisés era tartamudo. ¿Lo recuerdan? Sí. Pero Dios, puso sus ojos en Moisés para que él fuera quien liberara al pueblo de Israel de Egipto. ¿Cómo creen que fue la reacción de Moisés cuando el Señor le pidió esta propuesta? Él no dijo: sí, Señor, yo voy. Yo voy a hablar con el faraón y los saco y los libero. No fue así. Para él era una limitación ser tartamudo. Decía: Señor, ¿cómo yo me voy a expresar delante del faraón? ¿Cómo el pueblo me va a creer siendo yo así tartamudo? Pero Jesús lo eligió. Él puso sus ojos en él para ser libertador de Israel. Otro ejemplo es David. Y esta historia se encuentra en 1 Samuel 16, 11 al 13, para que el que quiera leerlo después. David, a pesar de su juventud y tamaño físico aparentemente inadecuado, David fue ungido por Dios como rey de Israel. También Dios puso sus ojos en él para derribar al gigante. Y yo creo que la mayoría de los que estaba ahí no creía que era capaz de hacerlo. Él no tenía esa preparación física que tenían los soldados.
No tenía la armadura, le quedaba gigante, pero tenía la mejor armadura, que era Dios. Y Dios lo eligió para cumplir un propósito y salió victorioso. Y el siguiente ejemplo, que es en el que me voy a detener un poco, antes de volver a Mefiboset, es Jacob. Siguiente, por favor. En la historia de Jacob, en el momento en que tiene esta lucha con Dios a las orillas del río Peniel, ocurren 3 tipos de transformaciones. Hay una transformación en su carácter, hay una transformación de nombre y hay una transformación física. ¿Cómo era Jacob? Jacob, antes de este encuentro con Dios, era una persona marcada por la astucia y por la búsqueda incesante de su propio interés. Recordemos que él manipuló una situación para conseguir una primogenitura que a él no merecía. Él engañó a su padre, manipuló a su hermano para obtener lo que él quería. En este encuentro con Dios, en esa noche, Jacob enfrentó no solo un oponente físico, sino una crisis espiritual que cambiaría para siempre su perspectiva de vida. En ese encuentro divino, Jacob fue confrontado con su propia fragilidad y limitación contra la sanidad y el poder de Dios. En ese encuentro, esa astucia no le servía. Esas estrategias de manipulación no le servían con Dios. En ese minuto, él tiene que rendirse completamente a la gracia y al control soberano de Dios. Así como Jacob, las personas con discapacidad muchas veces son marginadas y subestimadas por la sociedad debido a sus limitaciones físicas o mentales. En 2 Corintios 12, 9 y 10, si me pueden acompañar ahí con la Biblia, dice así: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Jesús se manifiesta en mi debilidad, no en mis fortalezas. Si yo estoy bien, no necesito al Señor, porque ese es el pensamiento. Pero cuando yo estoy débil, recurro a Él sin pensarlo. Y el Señor actúa. Pero el Señor actúa en tu debilidad y en tu fortaleza. Y termina acá el versículo: pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esa fue la primera transformación que tuvo Jacob en su carácter. Él dejó de ser manipulador, dejó de engañar para someterse a la gracia divina del Señor. Transformación de nombre. En un inicio, ¿cierto?, él se llama Jacob. Y luego, después de este encuentro con Dios, recibe un nuevo nombre, que es Israel, y que significa aquel que lucha con Dios. Este cambio de nombre no fue solo una señal de transformación espiritual, sino también una declaración profunda de su identidad y propósito delante de Dios. Deja a ese Jacob de lado, el que tenía pensamientos solo para su bienestar, para someterse a lo que el propósito de Dios quería hacer en él. Y de esta misma forma, relacionándolo con las personas que tienen alguna discapacidad o con las personas que se relacionan con las distintas áreas que tiene el ministerio, nosotros rotulamos a las personas, ya sea por su diagnóstico, por la situación que están viviendo. Dios capacita a las personas con discapacidad para cumplir su llamado y así participar plenamente de la comunidad del reino y reconocer la imagen de Dios en cada persona, independiente de sus capacidades o limitaciones. En cuanto a la transformación física, durante esta lucha con Dios, Jacob tiene un accidente, ¿ya? Él en este encuentro es herido en la articulación de la cadera, lo que hace que él quede cojo.
Y esta lesión no solo lo marca físicamente, sino que también queda un símbolo de fragilidad humana y dependencia de Dios. Era como un recordatorio para él de la sumisión ante Dios. De la misma forma, las personas con discapacidad física enfrentan desafíos diarios que muchas veces son incomprendidos por la sociedad, como el ingreso a un lugar que no es adecuado, el trato, porque no sabemos cómo hablarles, cómo ayudarlos. A lo mejor si los ayudamos, ellos no quieren aceptar la ayuda, a lo mejor sí. Entonces, tenemos esas limitaciones nosotros también, por desconocimiento. Quiero que me acompañen a leer 1 Corintios 12, 22 al 26, que habla principalmente de nuestras condiciones físicas. 1 Corintios capítulo 12, versículos 22 al 26. Dice así: de hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse, mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial. Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se les dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Y este era otro ejemplo de inclusión que podemos encontrar en la Biblia. Además de los ejemplos citados, la propia vida de Jesús es un testimonio supremo de la inclusión divina. Jesús recibió y curó a personas con discapacidad, mostrándonos que cada individuo es precioso a los ojos de Dios. También Jesús se preocupó por las personas que estaban viviendo algún duelo, que estaban con algún diagnóstico psiquiátrico o neurológico. En esos tiempos, ¿cierto?, no se sabía. Era desconocido para las personas y lo más fácil era marginarlas. Pero Jesús se acercaba a esas personas y atendía su necesidad. Siguiente, por favor. Es en el Señor que en la comunidad del reino no habrá distinción entre personas con discapacidad. Todos somos amados y valorados por Dios. Nosotros sabemos que cuando estemos en el cielo con el Señor vamos a ser transformados. Estas discapacidades físicas en el cielo no van a existir. Mi salud mental va a estar 100% impecable en el cielo. Y en cuanto a los duelos, nosotros nos vamos a reencontrar con las personas que hemos perdido. Volvamos a Mefiboset, a ver cómo termina esta historia. Siguiente, por favor. Vamos a regresar al capítulo donde estábamos leyendo, en 2 Samuel 9, y vamos a terminar leyendo los versículos del 5 al 13, para ver qué pasa con Mefiboset. ¿Habrá sido el último día de su vida o no? 2 Samuel, capítulo 9, versículos del 5 al 13. Leamos. David envió a traerlo de Lodebar, de casa de Maquir, hijo de Amiel. Y Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino ante David. Se postró e hizo reverencia, y David le dijo: Mefiboset. Él respondió: aquí tienes a tu siervo. Y David agregó: no temas, porque deseo favorecerte por amor a Jonatán tu padre. Te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Mefiboset, yo creo que quedó sorprendido de esta acción. Él no pensaba volver a su hogar, pero Dios tenía un propósito para él, y ese propósito lo cumple a través de la bondad de David. Sigamos leyendo versículo 8.
Y él se inclinó y dijo: ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de su casa lo he dado al hijo de tu señor. En el versículo 8 vemos la baja autoestima que tenía Mefiboset. Dice: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Él se sentía indigno de estar en esa mesa. Él sentía que no tenía ninguna posibilidad de ir a ese rey, no menos a encontrarse con el rey David. Pero Dios tenía un propósito para él. Sigamos, versículo 10. Tú y con tus hijos y tus siervos le labrarás la tierra, almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga con qué mantenerse. Y Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey, así hará tu siervo. Así Mefiboset comía a la mesa de David como uno de los hijos del rey. Tenía Mefiboset un hijo pequeño llamado Mica, y toda la familia de Siba fueron siervos de Mefiboset. Y Mefiboset vivía en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey, y era lisiado de ambos pies. En 2 de Samuel 4:4 nos cuenta cómo Mefiboset llega a ser lisiado de pies. Él tenía 5 años cuando ocurre un accidente que lo deja en esta condición. Entonces, suponemos que desde esa edad él fue marginado de su familia. Desde esa edad él no era digno de estar en el reino. Y por ende no tenía ninguno de esos beneficios. La siguiente, por favor. Vamos a analizar un poco los textos que ya hemos hablado. Primero, nosotros encontramos una restauración. Me voy a poner por acá porque no alcanzo a leer aquí las pantallas. Tenemos una restauración. Así como David restauró la dignidad de Mefiboset, Dios restaura a cada persona a su propósito. El lugar es la mesa. Mefiboset comenzó a comer en la mesa del rey, simbolizando cómo Dios nos invita a la mesa de la gran cena del reino de Dios. ¿Ustedes se sienten dignos de comer a la mesa del Señor? ¿O se sentían como Mefiboset, indignos de cenar con el Señor, de cenar con el rey David? Nosotros, siendo así de pecadores, el Señor nos tiene un lugar en su mesa. Él nos recibe sin importar nuestra condición, sin importar cuántas veces le hemos fallado. Dignidad real. De perro muerto, como se llamó Mefiboset, a príncipe. Mefiboset fue elevado a una posición de honor, así como Dios nos eleva de pecadores a hijos e hijas. Imagínense, nosotros nos equivocamos tanto con el Señor, pero Él nos considera sus hijos y somos perfectos para Él. Aceptación divina. Dios ama a todos incondicionalmente, sin importar sus condiciones físicas e intelectuales. Yo no soy mamá, pero soy profesora de una de nuestras instituciones educativas. A mí me duele cuando mis estudiantes son marginados. Yo no soy su mamá. Yo no tengo un lazo sanguíneo con ellos. Yo me imagino cómo se debería sentir esa mamá si supiera que su hijo es marginado. A mí me duele. Y eso habla de empatía. Eso habla de respeto. Yo tengo niños pequeños y niños grandes. Y a todos, ¿cierto?, se les debe incluir en las actividades que se hacen. Y en los grupos de sus compañeros es difícil entrar porque ellos se juntan por afinidad.
Y me duele cuando ellos son marginados de esos grupos. Uno intenta, ¿cierto?, guiarlos, concientizar, pero es muy difícil. ¿Nos pasa esto aquí también en la iglesia? ¿Estamos marginando a alguien porque a lo mejor no cumple con mis expectativas? ¿O lo estoy aceptando y le estoy haciendo parte? Porque el Señor te hace parte de su plan de redención. No importa la condición en la que te encuentres. Eres parte de un plan de redención donde tú tienes que evangelizar. Tienes que entregar el mensaje para que almas vengan a los pies de Jesús. La siguiente, por favor. ¿Cómo debe tratar la iglesia a las personas con discapacidad? ¿Cuál es nuestro papel? La iglesia debe tener los brazos y las puertas abiertas para acoger a todos. Así como David lo hizo con Mefiboset. Él lo mandó a llamar porque estaban las puertas abiertas y los brazos abiertos del palacio para recibirlo, para devolverle lo que a él le correspondía. ¿Cuál es nuestro papel? En la recepción. La iglesia debe tener los brazos y las puertas abiertas para acoger a todos, sin discriminación. En integración, debemos procurar que las personas se sientan útiles para la obra de Dios, independiente de su condición física o intelectual. Valuación. Nadie debe ser descartado por la sociedad y la iglesia. Todos somos capaces de lograr muchas cosas, quizás de solo maneras diferentes. Vimos que eran muchas áreas. No es solo una discapacidad física, no es solo personas ciegas, no es solo personas sordas. En nuestra iglesia existen personas que cumplen el rol de cuidadores. ¿Los están llamando? Porque las personas cuidadores no pueden venir a la iglesia. Están supliendo ese rol. ¿Los están llamando? ¿Los estamos sacando un poco de ese rol para que se puedan distraer? Las personas que están viviendo en algún duelo, ¿los estamos escuchando? ¿Estamos siendo en las manos del Señor para acogerlos, para consolarlos? Yo he tenido pérdidas. Yo no tengo hermanos, pero el Señor me ha dado hermanos. Y yo a través de ellos he sentido los cariños del Señor, en un abrazo, en un gesto, en una acción. ¿Lo estamos haciendo con las personas que han perdido a un ser querido? No sabemos si hay personas en situación de vulnerabilidad, pero cerca de ustedes o en su familia, ¿hay personas que están en situación de vulnerabilidad? ¿Intentamos suplir las necesidades que ellos tienen? No nos centremos en solo un área del ministerio. Nosotros intentamos abarcar todos y ahora, recibiendo las encuestas vamos a poder igual atender de mejor manera las necesidades. Tenemos que brillar donde nosotros estemos. Tenemos que ser las palabras de Jesús, las manos de Jesús. Él quiere que seamos como Él. La siguiente, por favor. Para ir concluyendo, en la mesa del rey. Esa frase en este relato la vemos 4 veces. Esta mesa es un símbolo de la gran mesa de la cena. Somos indignos y todos compartimos las deficiencias del pecado. Al igual que Mefiboset, merecemos morir. Pero seremos como príncipes en el reino de los cielos, sentados alrededor de la mesa del Cordero. Con Jesús ya no habrán más discapacidades físicas, intelectuales o sensoriales. No habrá más discapacidad por el pecado y todos seremos restaurados para siempre. Dios quiere que todos seamos tratados con respeto e integradas en la sociedad.
y en la iglesia como dignas de recibir atención de todos. Y hoy el Señor te está buscando. El Señor quiere incluirte en su familia, apoyarte, cuidarte, porque te ama incondicionalmente y nunca te va a abandonar. Él es nuestro Padre y yo sé que a Él igual le duele cuando nosotros marginamos a alguien. Él nos ama tanto, ¿cierto?, que también nos recibe con sus brazos de amor. Él te llevará a su reino de gloria. Serás un príncipe y una princesa en su reino. Jesús hoy te hace una invitación. Nosotros podemos ser una iglesia inclusiva. Intentar, ¿cierto?, abarcar las distintas áreas. Son varias, es difícil, pero el Señor te invita a ser una iglesia inclusiva. ¿Tú lo aceptas? Si lo aceptas, ponte de pie, por favor. Dios te acepta a ti tal como eres. Así que deja que Él cuide de ti. Él se preocupa de cada detalle. Intentemos, ¿cierto?, parecernos un poquito a Jesús. A ser amorosos, empáticos, a ser bondadosos como David. Abracemos a las personas que tenemos al lado. Vivimos en una sociedad muy egoísta, muy ensimismada, pero hay personas a nuestro lado que están sufriendo. Seamos los abrazos de Jesús. Oremos. Gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has entregado hoy. Te pedimos en este momento a que como Iglesia Central de Concepción pongas en nuestro corazón ser una iglesia inclusiva. Ser una iglesia que no margine a la persona que no está entre mis estándares, que no cumpla con mis expectativas. Porque tú, Señor, tienes un propósito para cada uno de nosotros, sin importar la condición que tengamos, sin importar cuán pecadores hemos sido. Hay un plan de redención y tú nos escogiste. Pusiste tus ojos en nosotros. Ayúdanos, Señor, de esta forma y a través de este ministerio, llevar almas a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener los valores de empatía, de bondad, a abrazar a las personas que hoy sufren. Quédate con la iglesia, Señor, en tu dulce nombre. Amén.